voy a unir los dos acontecimientos, porque se dieron prácticamente de un modo simultáneo, ¿no? El que nos impactó mucho fue la renuncia del Papa, ¿no? Y la Cuaresma, ¿verdad? Uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Me gustaría recordar la primera frase de la declaración de la renuncia del Papa, ¿no? Para entender este acontecimiento de la renuncia del Papa, realmente único en la historia, porque hacía 600 años que no tenía lugar, hay que ir a las palabras de él. ¿Sí? Para entender, hay que ir a las palabras del que renunció, porque si no inventamos lo que nos parece, ¿no? Tenemos que creer en las palabras que dice la persona. Eso es elemental para las relaciones entre nosotros. Es decir, para conocernos, nos conocemos a través de la palabra. Y establecemos confianza cuando creemos en la palabra. Cuando no creemos en la palabra, se terminó. Es decir, dejamos de conocer a la persona y nos imaginamos cosas de esa persona. ¿Es así o no es así? Entonces acá hay que ir a la palabra, a la declaración. Y la primera frase de la declaración es: después de haber examinado delante de Dios reiteradamente mi conciencia. Esa es la clave. Si creemos en esa palabra, el Papa no toma una decisión solo. La toma en comunicación con el Señor. ¿Creemos que podemos comunicarnos con Dios o no? ¿Es alguien real o no? ¿Se comunica con nosotros o no? Esto es básico. Entonces, para comprender la decisión del Papa, hay que ir a la palabra de él. La primera, después de haber examinado delante de Dios reiteradamente mi conciencia, tomo la decisión, etcétera, etcétera, como consecuencia. De modo que la decisión que toma la toma en diálogo. Así como lo dialoga con su Dios, con el Señor, lo ha conversado con sus asesores más inmediatos. El que cree en Dios, cree en los hombres. No nos quepa ninguna duda. El que cree en la palabra de Dios, también cree en la palabra de los hombres, confía. Esto le da entonces, digamos, el fondo de verdad a esta decisión del Papa. No la toma solo, la toma respondiendo a un pedido de Dios. Él lo discierne con él. La segunda, para completar esta visión. Él termina de la declaración no diciendo que, bueno, yo me voy a tomar ahora el tiempo de descanso que merezco. No la termina así. ¿Cómo la termina? Termina diciendo: en el futuro quisiera servir como lo venía haciendo hasta ahora. Quisiera servir a la Santa Iglesia de Dios en la plegaria, dedicándome a la plegaria. ¿Qué significa dedicarse a la plegaria? Significa ponerla en ofrenda a su vida. Lo que hizo hasta ahora. No hay ningún paso al costado. Es discernir delante de Dios lo que yo tengo que hacer ahora. Es lo mismo que hizo Juan Pablo II. Es lo mismo que hizo Juan Pablo II. Nada más que de forma diferente. En los dos hay ofrenda de su vida. Esto es importante. Lo relaciono con la Cuaresma. Esto nos enseña a vivir la Cuaresma. ¿La Cuaresma qué es? Es una invitación que nos hace la Iglesia a todos, al obispo, a los fieles, a todos. ¿Para qué? Para que examinemos delante de Dios nuestra conciencia. ¿Para qué? Para que cumplamos la voluntad de Él y no la propia. Porque sabemos que la voluntad de Él es buena para nosotros y buena para los demás. Dios quiere el bien para nosotros. Pero tenemos que examinar nuestra conciencia delante de Dios. Hay que dedicarle tiempo a eso. Hay que recogerse. Uno no lo puede hacer de pasadita. Si uno quiere evaluar, digo, en el ámbito humano, si quiere evaluar, digamos, un proyecto, una actividad, un emprendimiento, ¿qué hace? Le dedica tiempo. Sentémonos y veamos cómo van las cosas.
que hay que ajustar, que hay que cambiar, que hay que mejorar. Hay que darle tiempo. La persona, si quiere examinar su vida delante de Dios, tiene que tomarse tiempo. La Iglesia propone el tiempo de Cuaresma, que son 4 semanas, a partir del miércoles de ceniza, para eso, para que examinemos nuestra conciencia y nos preparemos a celebrar el acontecimiento que funda nuestra fe y que hace posible el examen de conciencia delante de Dios, que es Jesucristo muerto y resucitado, vivo entre nosotros, con el que podemos comunicarnos, que habló con nosotros y sigue hablando, ahora vivo, el que superó la muerte. Si creemos en Él, superamos con Él la muerte. La muerte es una puerta que se nos abre. Entonces, examinar la conciencia significa hacerlo delante de Dios. ¿Para qué? Para ponerla en el camino correcto, en el camino que Dios quiere, que es el camino del amor, el camino de la justicia, el camino de la solidaridad, el de la fidelidad en el matrimonio, el de la responsabilidad como padre respecto de los hijos, en la honestidad en el trabajo, en la función pública. Es importante este tiempo. Si no nos damos este tiempo, vivimos superficialmente. Entonces buscamos impactos para entretenernos. ¿Por qué? Porque nos da terror el silencio, encontrarnos con nosotros mismos, examinar nuestra conciencia. El amor de Dios, Dios nos quiere, nos invita a la confianza para que no le tengamos miedo, ni a Él ni a nosotros. Entonces, esa es la esperanza del cristiano, ¿no? Por eso es hermosa la Cuaresma. Por eso decimos, es bueno que los cristianos pongamos un límite, digamos, a partir de acá es la Cuaresma. Uno no está en contra de la fiesta, no está en contra de la danza, no está en contra del color y, digamos, y de toda la dimensión artística que puede tener una fiesta. No está en contra de eso. Pero cada cosa tiene que tener su lugar. Se está refiriendo al carnaval en tiempo de Cuaresma, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, Corrientes siempre se caracterizó por ser un pueblo muy religioso y peregrino, y la Virgen de Itatí, la cruz. ¿No cree que esté pasando esto en este momento? ¿No le cabe una posibilidad a la Iglesia de hacer una autocrítica porque está pasando un tiempo de crisis? A esto se le suma la renuncia de un papa. ¿No cabe esa posibilidad de reflexionar también hacia adentro? Pero sí, lógicamente. Si lo que acabo de decir hasta ahora es para la Iglesia, es para nosotros. La Cuaresma no es para nosotros. La Cuaresma es para la Iglesia, la Cuaresma es para el obispo, es para los curas, es para las monjas, es para los fieles, es para los cristianos. La Cuaresma es para nosotros, ¿eh? Nosotros tenemos que ir para adentro, claro que sí. Es decir, los creyentes, es una invitación a los creyentes católicos, la Cuaresma. No es para nuestros hermanos judíos, ni para otros, para los musulmanes. Los musulmanes tienen sus propios tiempos. Es para nosotros, claro que sí. Eso es llamado a examinar nuestra conciencia. Claro, yo podía haberme callado y no haber dicho nada, pero yo tengo la obligación de recordar. Y después cada uno es libre. Es decir, a nadie se lo puede coaccionar, ¿no? Cada uno toma después la decisión y se atiene a las consecuencias. Eso pasa en el orden, en todos los órdenes de la vida, ¿no? También en el orden religioso. Claro. ¿Qué implicancias puede llegar a tener la renuncia del Papa en estos tiempos tan convulsivos, tanto a nivel global como a nivel de regiones locales? Los desafíos de la Iglesia de acá, la relación con el mundo musulmán que está convulsionado, claro. Y los desafíos que plantea también este sistema de distribución de riqueza embarcado en el consumismo y en otras variables que el Papa Juan Pablo II ya venía notando y cuestionando, Ratzinger también. Sí, y ya desde antes, ¿no? De una manera, digamos, sistemática, con una doctrina más elaborada, se venía haciendo desde León XIII con la Rerum Novarum, ¿no? Pero habría que ir a los orígenes. En el fondo, ¿cuál es la propuesta cristiana?
es decir, a partir de Cristo. Amar a Dios y amar al prójimo. Amar al prójimo, ¿qué significa? Está toda la dimensión social ahí. Toda la dimensión social parte de este mandamiento, ¿verdad? Que a lo largo de los siglos la Iglesia lo fue reflexionando y hoy, gracias a Dios, tenemos una doctrina social de la Iglesia, ¿no? Que no tiene punto de comparación, ¿no? Por el contenido extraordinario que tiene. Por supuesto, el Papa Juan Pablo II lo venía insistiendo, digamos, con mucha fuerza, con varias encíclicas, con varias cartas, apuntando, digamos, a la problemática social, y por supuesto también Benedicto XVI. Y el próximo Papa va a continuar en esa línea, ¿no? Pero es necesario decir que cuando la Iglesia insiste en el aspecto social y político, no le interesa entrar en la discusión partidaria. Eso no le interesa. Es decir, la dimensión política de la persona está más allá de los partidos, ¿no? Está en orden a los valores, en orden a los grandes valores, ¿no? En ese sentido, la presencia de la Iglesia en el mundo es una presencia, digamos, de alto tenor político, porque la palabra de la Iglesia se escucha. Ya con eso incide, digamos, en la convivencia de los seres humanos, de una manera integral, en el orden social, político, religioso, económico, ¿verdad? Los próximos papas van a seguir insistiendo en eso. Pero es necesario decir que el fundamento, esto es importante, el fundamento de la palabra en la dimensión social que tiene la Iglesia está justamente por la experiencia del amor de Dios. Dios nos ama y el amor de Dios se reveló en Jesucristo. Jesucristo es el parámetro que nos juzga a todos y con Él nos confrontamos. Por eso estamos siempre en falta con Él, porque Él apuntó a muy alto, Él apuntó a un amor que nos mostró que el corazón de Dios es entrega total, no un poco, no negociado, sino total, y nos invita a nosotros también a vivirlo en la misma dimensión. Entonces, el fundamento del amor al prójimo es el amor de Dios. No es solo, digamos, solidaridad y ayuda a los otros. Eso lo pueden hacer todos. El cristianismo, es decir, la presencia de Jesucristo, nos muestra que esa dimensión del amor de Dios en las relaciones humanas exige la entrega total. La entrega total. Entonces así se puede pensar en una humanidad que pueda convivir en paz. Digamos, hacia adelante como construcción, ¿me entiende? Digo, el legado que nos deja este Papa, la herencia que nos deja este Papa es maravillosa. Ha abierto puertas, por ejemplo, en el camino de relación ecuménica, es decir, con las demás confesiones cristianas, ¿no? Abrió puertas extraordinarias, donde estuvo él, digo, tanto en el orden ecuménico como interreligioso, con las demás religiones no católicas. Donde estuvo él siempre hubo, digamos, un buen diálogo y un buen encuentro. Los que salieron de esas reuniones salieron hablando maravillas. Significa que el mensaje que dio este Papa tiene una universalidad, que el próximo Papa lo va a tener que retomar y seguir por ese camino, ¿no?